Bueno, buenas noches muchachos, pues como dicen por ahí, toma dos. Acabo de grabar todas las orientaciones y lastimosamente olvidé grabar pues el video. Bueno, vamos a partir primero ingresando a la plataforma virtual para ver algunos elementos que es importante que conozcamos. Entonces, entramos a la plataforma y vamos a encontrar esta asignación. Estudio de caso, la elaboración del informe pericial, de un informe pericial. Dentro de la bibliografía con la que estamos trabajando, recordemos que hemos retomado bastante el capítulo 3 del libro de Psicología y Criminología de Soria. Entonces, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y es el hecho de descartar la posible simulación de una enfermedad mental. Eso es un elemento básico de cajón en toda estructura o en todo informe médico-legal que nosotros vamos a elaborar. Por consiguiente, tomando en cuenta un poco estos elementos, nos vamos a ir al siguiente estudio de caso, que es el que está aquí, Isla Siniestra con Leonardo DiCaprio. Entonces, este material lo encuentran en Netflix, tal vez Don Kevin nos va a apoyar. En la descarga del material. Entonces, una vez que lo tengamos, van a visualizarlo y después, o mejor dicho, de manera posterior, van a ir a estructurar una valoración psicológica forense, del cual ustedes van a encontrar aquí mismo en la unidad dentro de la plataforma este documento que se llama Estructura de un informe psicológico forense, que es el que va a entrar en vigencia a partir de hoy para las futuras asignaciones académicas. Entonces, una vez que lo han descargado, ustedes van a encontrar esto, que es una pequeña introducción. Bueno, hay una estructura, ¿verdad? Un estudio de caso, fecha de entrega. Hay algunos elementos que van a obviar. Entonces, hay una pequeña introducción que nos habla un poco de la importancia de nuestro trabajo desde el punto de vista jurídico legal. Y después nos vamos a la estructura del informe. Los datos generales parten siempre de sus nombres y apellidos. Ustedes lo podrán adaptar a nuestra idiosincrasia nicaragüense. Si le van a poner Federico Ludovico Peluche, qué sé yo. Si le quieren poner Francisco Hernández de Córdoba. Si le van a poner Cacique Dijan, qué sé yo. Eso queda a su libre albedrío. Pero por otra parte están otros datos como los alias. Siempre están a la orden del día. Lugar y fecha de nacimiento. Hay alguna información que quizás el estudio de caso no se lo facilita, pero por favor tratemos de adecuarlo de manera actualizada. Es decir, este señor tiene posiblemente 30 años, tuvo que haber nacido en los años 80, ¿verdad? No voy a ir a decir que nació en los 70, en los 50 o en los años 40. Su estado civil, su escolaridad, los estudios realizados, su ocupación. Hay algunos datos, por lo menos estos que acabo de mencionar, sí están reflejados en la información que ustedes van a contar para elaborar su informe, así como la religión, su dirección actual, número de hijos, fecha de ingreso al centro penitenciario, su actividad laboral, situación judicial y motivo, y fecha de realización. Obviamente le pondrán fecha de entrega, en la fecha de realización, la fecha de entrega del documento. El motivo del informe. Recordemos que el motivo del informe está escrito sobre piedra, porque yo no me puedo salir de lo que realmente la autoridad judicial desea saber o conocer. En este caso, mi motivo de evaluación o motivo de valoración tiene que ver con determinar el estado mental del acusado al momento del delito. Dicho de otra manera, lo que el juez quiere saber es si esta persona actuó por efectos directos de alguna enfermedad mental o no. Es decir, si estaba mentalmente sano al momento del delito o hubo alguna enfermedad mental que
alteró sus procesos mentales y por consiguiente su comportamiento, que fue lo que conllevó a la transgresión de las normas sociales. Entonces, una vez conociendo ese motivo del informe, hay un elemento que se olvidó, pues se me olvidó poner ahí. Ustedes lo pueden agregar y es las técnicas utilizadas para la elaboración del informe. Métodos y técnicas utilizadas para la elaboración del informe. En este caso, si yo realicé una entrevista clínica, utilicé observación clínica, si hay pruebas psicométricas aplicadas, si hay información complementaria o entrevistas complementarias, si me auxilié de alguna valoración médico-legal que había en el expediente del acusado, si había un epicrisis, por así decir, del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Todo eso yo lo tengo que reflejar en las técnicas y métodos utilizados para la escritura del informe. Después vamos siguiendo el orden que aparece en el documento. Nos vamos a la historia previa anamnesis. Si bien no hay una información completa sobre las etapas evolutivas del desarrollo, permítame un segundito, que me está llamando el chino. ¿Qué crees, chino? Estoy grabando algo. Ya estaba a salir en la clase, o saludar a los chavalos, por lo menos. Ya estoy en eso, les estoy grabando un video. Ya se los voy a subir. Lo, ten, tenga paciencia, pero yo creo que más tarde el viernes. Va pues, va pues. Dale, hijo. Hoy saluda a los muchachos ahí, bien. ¿Sabes? El chino. Dale, man. Cosas que pasan, ¿verdad? Que hasta en el aula de clase se viene. Ok, entonces, muchachos, retomando, ¿verdad? No hay información sobre los primeros años de vida del acusado. Eso obviamente es una limitante dentro de la evaluación, pero con su debida atención ustedes van a encontrar datos sobre las otras etapas evolutivas del desarrollo. No a profundidad, pero sí suficiente como para que inclusive ustedes la puedan retroalimentar o poner algunos otros datos por ahí, siempre y cuando no contradiga la parte del diagnóstico ni tampoco la información que tenemos producto del material audiovisual. Entonces, una vez que han completado esta parte, nos pide, como ustedes verán, siempre es importante documentar los antecedentes psicopatológicos personales y familiares y, lógicamente, los antecedentes penales. Hay que diferenciar entre el no documentado y el no refiere. Cuando una persona no refiere, es que desconoce, pues, o no sabe si realmente existe este tipo de información en su historia familiar o en su historia de vida. Y el no documentado es cuando sí hay, ¿verdad?, alguna información, pero no está debidamente soportada. Ok, después de esto, de conocer toda su historia de vida, nos vamos a ir al área psicosocial. Las relaciones interpersonales con la comunidad, cómo se caracterizaron, ya sea durante su estadía en prisión o cómo han sido antes de su ingreso a prisión. En el caso de Andrew Ladies, pues esta persona ya está detenida y lleva algunos años en prisión. Después nos vamos al examen del estado mental. Recordemos que aquí pues ya hacemos una valoración de los procesos mentales por cada uno de los procesos cognitivos del sujeto. Ya ustedes tienen vasta experiencia en la estructura de un examen del estado mental y sé que no van a tener pues ninguna dificultad. Han hecho muy buenas valoraciones, muchachos, y eso es digno de reconocimiento. Nos vamos a los resultados de las pruebas psicométricas aplicadas, que es el punto número 6. Aquí, en este caso, es importantísimo tomar en cuenta algo. Recordemos que si vamos a hacer uso de una prueba psicométrica, yo tengo que soportar o hablar de los resultados de la misma. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta una escala de depresión, tengo que hablar de los puntajes obtenidos y, lógicamente, qué interpretación me da ese instrumento. Si he aplicado una prueba proyectiva, un HTP, desde la persona bajo la lluvia, qué sé yo tengo que hablar de sus resultados y hacer una pequeña descripción de la prueba. Y después me voy a lo que básicamente necesitamos darle a conocer a la autoridad. El diagnóstico clínico. Aquí nuevamente vamos a hacer un diagnóstico presuntivo o hipotético del caso. Siempre vamos a seguir jugando con diagnósticos presuntivos todavía.
Entonces, el diagnóstico clínico siempre va a ser fundamentado de acuerdo a la evaluación multiaxial. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que era lo que estaba explicando anteriormente. Aquí está el manual diagnóstico, me voy a la evaluación multiaxial y lo voy a abrir. Les pido que en este sentido hagamos un análisis completo de cada uno de los ejes de la evaluación multiaxial. Muchas veces nos hemos enfocado únicamente en el eje 1, 2 y 3, es decir, las enfermedades médicas, trastornos de personalidad o trastornos clínicos. Lo vengo diciendo de arriba para abajo, de abajo hacia arriba, perdón. Pero hemos descuidado un poco tomar en cuenta los problemas psicosociales y ambientales, que es el eje 4, que es el que tenemos aquí. Hagan una revisión de cada uno de los criterios y cómo se van tomando en cuenta para ir documentando ese eje 4, porque no podemos excluir estos elementos psicosociales como parte del diagnóstico clínico. Por ejemplo, problemas con la interacción o con el sistema legal o el crimen. Ya sabemos que esta persona lleva algunos años detenida y esa información la tendremos que reflejar. Al igual que los problemas con el grupo primario de apoyo, entre otros elementos que van a ir encontrando ustedes. Entonces, recordemos que en el eje 5 ustedes van a cuantificar todo lo que ustedes han venido documentando en los 4 ejes de la evaluación multiaxial y tiene mucho que ver con el pronóstico y la evolución del paciente. Recordemos que no es lo mismo asignar una puntuación de 23 a decir que esta persona tiene una puntuación de 90. Esto tiene una relación directa con las posibles mejorías del paciente. Entonces, igual ahí ustedes harán su soporte de la puntuación que ha alcanzado esta persona. Una vez que nosotros hemos tenido el diagnóstico, regreso al otro documento, me voy a ir a las conclusiones y consideraciones psicológicas forenses. En este sentido, muchachos, recordemos algo. Sin el diagnóstico, en la parte clínica yo no puedo hacer intervención. No puedo hacer un plan psicoterapéutico, no puedo establecer las estructuras de mi trabajo para la mejoría o la restitución de la salud mental de la persona. En la parte legal, sin un diagnóstico, yo no puedo emitir un criterio de carácter científico. Por consiguiente, en esta parte, yo ya voy a definir 2 elementos básicos que son de gran interés para el juez. El primero, el porqué de mi diagnóstico. Si esta persona tiene un episodio depresivo mayor, yo tengo que explicarle al juez por qué considero que es un episodio depresivo mayor. No haciendo un extracto o copiando y pegando lo que dice el DSM, no. ¿Cómo estos criterios? ¿Cuáles son los criterios que se cumplen? Pero también explicándolo de acuerdo a lo que yo he encontrado en la historia longitudinal o los resultados de las pruebas aplicadas. Es decir, esta persona, de acuerdo a los resultados de la evaluación, hay una descompensación de la esfera afectiva, lo cual se ve reflejado en los constantes episodios de autolesiones, la alteración del ciclo vigilia-sueño, algunas ideas delirantes o alucinaciones visuales referidas al momento de la evaluación, así como los resultados de la aplicación del inventario de depresión de Beck, que indica que hay una depresión severa, por así decirlo. Por ejemplo, ¿verdad? Todos esos elementos yo los tomo en cuenta, al igual que los resultados del examen del estado mental, sintetizados a lo mejor en no menos de 6 líneas por máximo. Después de eso, yo le voy a explicar al juez lo que él quiere saber. Me voy a ir a esta parte, ¿no? Al motivo del informe. Aquí yo le voy a dar respuesta a lo que la autoridad necesita saber y es si realmente había una enfermedad mental al momento del hecho. Entonces yo le doy respuesta, si los signos y síntomas vinculados con esta enfermedad alteraron o no el comportamiento del sujeto. En Soria, en el libro de Psicología Criminal, específicamente en el capítulo 3, recordemos que hay un pequeño cuadrito que nos habla acerca de la relación entre enfermedad mental y delito, es decir, la inimputabilidad. Tomen en cuenta esa pequeña tablita que nos explica cuándo una persona es inimputable, cuándo la relación entre enfermedad mental y delito es indirecta, se toma en cuenta la atenuante y cuándo hay imputabilidad, ¿verdad? Eso es lo que el juez quiere conocer y eso es lo que nosotros le tendremos que explicar en las conclusiones y consideraciones psicológicas forenses.
Muchas veces yo les explico a los muchachos, creo que tal vez en algún momento lo hemos tocado, y es el hecho de que los jueces en la mayoría no leen tanto, pues lo que nosotros documentamos aquí, todo el proceso de psicodiagnóstico que hemos venido recopilando a lo mejor en un mes que hemos trabajado con el acusado, 3 sesiones, sino que se van directamente a leer las conclusiones y consideraciones. Por consiguiente, la redacción es una clara recomendación que les hago. Una coma mal puesta, un punto mal puesto, ¿verdad? Una palabra que no debe ir en ese lugar puede modificar significativamente lo que yo le estoy comunicando a la autoridad judicial. Y por último, tenemos las recomendaciones. En las recomendaciones yo voy a establecer qué es lo que necesita esta persona. Si a lo mejor hay que hacer una interconsulta con la especialidad de psiquiatría, si necesitas que vaya a trabajo social o servicio social a hacer una evaluación de las condiciones del lugar en el cual esta persona se encuentra, si necesitas un manejo o un ingreso en el hospital psicosocial o que esta persona se mantenga bajo vigilancia hospitalaria o puede ser eh, manejado de manera ambulatoria, si hay que garantizar un esquema de tratamiento, todo eso yo lo voy a poner en las recomendaciones. Y entonces, jóvenes, eso sería ya el último punto de la estructura del trabajo. Recomendación importante, ¿verdad? Hagan un buen uso de los manuales e igual lean un poco acerca de lo que Soria habla en relación a las implicaciones jurídicas de los diferentes grupos de enfermedades mentales. Una vez que hayan tenido ese documento, vamos a tener una presentación y defensa de las pruebas periciales que ustedes han elaborado. Y por otra parte, pueden trabajarlo en pareja. Si hay alguien que lo pueda o quiera hacerlo de manera individual, no estamos renuentes. Y una vez aclarada esa parte, pues les deseo suerte en la elaboración de su informe. Saludos, muchachos, y buenas noches.